salía mucho, era rebelde. Tenía el bebé taquicardia, ella no respondía bien, su hígado estaba completamente deshecho. Me dijeron, no te muevas tanto porque se te puede zafar y te puedes desangrar. Hey, Dios les bendiga, estamos en el episodio número 4 de su podcast de vida y hoy estamos con una nueva invitada, también asimismo un nuevo testimonio, amén, que pues nos trae nuestra hermana. Y hoy va a ser un poco más diferente porque este testimonio lo vamos a compartir entre los dos, porque pues los dos lo vivimos, los dos estuvimos dentro de esta prueba. Pero antes que nada quisiera que ella se presente, así que adelante, hermana. Dios les bendiga, mi nombre es Nidia Vargas, estoy agradecida de poder estar en este lugar y poder compartir de nuestro testimonio, ¿verdad? De lo que vivimos en ese tiempo. Amén. La hermana Nidia, pues es mi esposa, amén. Ya tenemos algunos años de casados, tenemos 12 años de casados y pues hemos vivido por algunas etapas difíciles de nuestra vida, amén. Pero antes de entrar al testimonio, antes de entrar a lo que vivimos hace un poco de tiempo, quisiera que nuestra hermana Nidia preguntarle, hermana Nidia, ¿cuántos años tiene en el camino de Dios? ¿Cómo fueron sus primeros pasos? ¿Quién era un poquito, si nos puede dar una pequeña reseña así chiquita de quién era Nidia antes de bautizarse? Entonces, hermana Nidia. Tengo ya 16 años en el camino del Señor y antes de estar, ¿verdad? Dentro de la iglesia y de ser bautizada, ¿verdad? Tuve una infancia algo difícil, de lo cual me llevó a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? A lo largo de mi caminar. Y gracias a Dios que Él siempre estuvo conmigo en todo momento, ¿verdad? Porque ahora lo veo así, de que Él enviaba señales, ¿verdad? De que yo iba a ser elegida para este momento, porque a una corta edad yo tomaba, llegué a tomar, llegué a ir a antros, salía mucho, era rebelde, pero gracias a Dios que me alcanzó, ¿verdad? Y lo conocí, me entregué a Él, ¿verdad? Y ahora aquí seguimos sirviendo al Señor. Amén. Hermana Nidia, pues qué bueno que está con nosotros hoy en este podcast de vida. Y dice usted, dices que tuviste una infancia algo difícil, que te llevó a tomar caminos malos, te llevó a tomar malas decisiones. ¿Nos puedes contar al menos algo de lo cual, una experiencia que tuviste en esos momentos? Una experiencia que tuve, una que tengo muy presente fue una vez que andaba yo en la noche, a altas horas de la noche, en la calle, en la madrugada, y tomé un taxi. Y recuerdo que el señor taxista fue el que me habló de Dios. Me dijo que yo me subí y me dijo que a dónde iba y que por qué estaba sola. Y ya yo le empecé a platicar y él me dijo, no. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía como 12 años. Sí, tenía como 12 años. Bien chiquita. Estaba muy chiquita, a la edad de Diani. Yo ya andaba a altas horas de la noche sola, no tenía miedo. Y recuerdo que ese taxista me dijo, estás muy chiquita para andar a estas altas de la noche tú sola y tomando un taxi. Y él me dijo, ¿sabes algo? Dijo, mi vida fue difícil y cometí errores. Dice, pero yo estoy yendo a una iglesia, Dios me habló y me empezó a invitar a la iglesia, pero antes de eso él me dijo, ¿sabes a qué me dedicaba yo antes? Dice, yo antes me dedicaba a secuestrar niñas como tú, que andaban en la noche. Y me dio me entró como miedo y hasta le pregunté y lo volteé a ver y le dije, pero ya no, ¿verdad? Y me dice, no, ya no. Dijo, te voy a escribir unos videos, dijo, para que tú los veas y reflexiones de cuánto Dios te ama. Y me invitó a la iglesia
y me apuntó, me dejó en mi casa y me apuntó los videos. Y uno de esos videos era de un puente, de que hablaba de que cómo Dios había dado su vida por nosotros. Y yo lo vi y ahí como que quedó algo en mí, pero no fui a ninguna iglesia. Después yo entré a la Cruz Roja. Hay un como curso que se llama Juventud. Y una vez que veníamos ya saliendo de ahí, llegamos a una plaza y estaban unos jóvenes y estaban hablando de la palabra de Dios y nosotros no habíamos escuchado de qué se trataba el asunto, pero dijeron, ¿alguien quiere pasar? Y pensamos que era otro tipo de evento, no sabíamos qué era. Y pues por relajo dijimos nosotros y bajamos, y cuando nosotros bajamos dijeron, cierren sus ojos y levanten sus manos, y nosotros no sabíamos de qué se trataba. Y empezaron a orar por nosotros y yo me acuerdo que ahí yo caí de rodillas y empecé a llorar. Y a partir de ahí yo volví a regresar con esos chavos de la plaza. El de se llamaba TNT, que se llamaba Trastornados, y yo empecé a ir con ellos, así a la plaza, así a acompañarlos, y me invitaron a congregarme a una iglesia, y yo empecé a ir a una iglesia trinitaria. Y yo ahí empecé como que Dios me tocó y yo ahí quise ya seguir, hacer un cambio en mi vida, y empecé a ir a esa iglesia trinitaria. Después mi mamá y su pareja, ellos empezaron a ir a una iglesia del nombre, y yo iba a la iglesia trinitaria, yo no sabía que pues de eso, ¿verdad? Todavía. Y ellos un día me dijeron, vamos, acompáñanos. Y fuimos a la iglesia. Fui con ellos a esa iglesia, a la experiencia, que era del hermano Daniel Dross y la hermana Holly. Y me acuerdo que ese día que yo fui, también ahí Dios me tocó, y como que ahí yo sentí algo muy, muy diferente a lo que había sentido en la otra En la iglesia, Trinitaria. en la otra iglesia trinitaria. Fue algo totalmente diferente, y a partir de ese momento yo seguí yendo ya a la iglesia del nombre, o sea, seguí el camino. Todo esto fue en Tampico. Ah, sí, Sí. de Tampico, porque yo de allá soy de Tampico. Ok, y entonces, haciendo un paréntesis, viviste una niñez muy difícil, a los 12 años ya andabas pues de fiesta en fiesta, de antro en antro, que en vicios. Este, ¿Qué le pudieras decir a los adolescentes de hoy en día que, que están pensando en eso? O a los jóvenes que están pensando en ello. Que todo es momentáneo. Si tienes una familia disfuncional, si tienes problemas y tomas, es momentáneo, no, solamente en el momento se te va a olvidar y ya después vas a volver a lo mismo. Y que tus decisiones que tomas aún siendo joven, después cuando tú estés firme o quieras tomar alguna decisión muy importante en tu vida, de alguna u otra forma va a afectarte, porque ya algo que siempre le he dicho a mi hija es que cuando están chiquitos puedes escribir tu vida con lápiz y todavía se puede borrar, porque a veces ahorita la gente no te va a decir, este niño hizo esto, pero ya cuando empiezas a ser adolescente, tu vida se empieza a escribir con pluma y es más fácil de borrar los errores que cometes, porque ya la gente te señala, o eso ya no se borra, te va a perseguir siempre. Y pues qué difícil vivir esa etapa de adolescencia, de juventud. Yo creo que todos los padres que nos están viendo, que tienen hijos adolescentes, que tienen hijos jóvenes, pues han pasado por ello, de que pues a veces, como todos los adolescentes y como todos los que fuimos adolescentes y jóvenes, nos queremos rebelar, hay cosas que no hacemos bien, pero Dios nos puede ayudar todavía, Dios está presto para ayudarnos. Y pues bueno, siguiendo con el testimonio, la hermana Nidia y yo tenemos tres
3 hijos, amén. Amén. Tenemos a nuestra hija mayor, Diani, y luego sigue Lea, y luego sigue Mateo, que le decimos el Junior. Y hemos vivido muchas etapas, muchas cosas de las cuales han sido difíciles. Y yo creo que si nos paráramos a contar todo lo que hemos vivido, pues se haría este podcast de mucho tiempo. Amén. Pero ya habrá oportunidad después para platicar de todas las demás cosas. Amén. Pero con cada hijo que tenemos, con Diani, con Lea o con el Junior, hemos vivido cosas que pues Dios nos ha tocado y nos ha llamado la atención de alguna manera, pero como les digo, ya habrá tiempo de poder explicar, amén. Pero hoy venimos, invitamos a la hermana Nidia, mi esposa, por lo último que hemos pasado, que yo creo que ha sido lo más fuerte que nos ha tocado en la vida. Amén. Como les decía al principio, tenemos 12 años de casados y lo más fuerte que hemos vivido fue hace 1 año y medio, amén, prácticamente un poquito más, amén. La hermana Nidia estaba embarazada de nuestro tercer hijo, que es de Junior, amén. Les decía que era un poco diferente este podcast porque tanto ella como un servidor, pues tenemos que interactuar. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, ella vivías un embarazo normal. Entonces, ¿qué nos puede decir de esos primeros principios del embarazo? Ay, qué difícil. Pues Junior no fue planeado, no lo pedimos, pero yo creo que Dios tiene un propósito para él, porque me dolió mucho enterarme que estaba embarazada. Me acuerdo que salí llorando del ultrasonido, porque ni siquiera era un ultrasonido de embarazo. Yo me sentía mal y tenía un dolor, pero no sabíamos qué era. Y me mandaron a hacer un eco de todos mis órganos y entré sola. Tú te quedaste afuera porque pues no era de embarazo, ¿verdad? No había necesidad de que entrara. Y cuando estaba adentro, pues me empezaban a revisar todos los órganos. Y cuando baja la que estaba haciendo el eco, dice, se ve una bolsita, y me dice, ¿estás embarazada? Y le digo, no. Y me dice, es que se ve una bolsita. Y yo, no. Y me dice, necesitas ir a tu ginecólogo. Entonces yo me puse pues mal y me acuerdo que salí y que te miré muy feo y que te dije, estoy embarazada, y que tú me dijiste, no, y que te dije, sí. Y me acuerdo que hasta nos fuimos a la camioneta y que yo estaba llori y llori, y que tú me decías, no llores, y te decía, no. Pero me acuerdo que la que me hizo el eco me dijo, pues mira, se ve una bolsita, pero no se ve producto. Dijo, necesitas ir a tu ginecólogo para ver si el embarazo se desarrolla bien, o simplemente, a veces simplemente está una bolsita y pues tienen que hacerte un legrado y así. Pero yo ya con eso, saber que estaba la bolsita ahí, o sea, yo lloré mucho, no lo quería, decía yo, no, porque pues no estaba en nuestros planes. Nosotros teníamos ya otros planes en puerta, no el plan de tener un bebé, porque pues se supone que yo me había tomado las pastillas, que me estaba cuidando. Y y ya después pues fui al ginecólogo y pues ya se veía ahí la bolsita y una burbujita, y dijo, no, sí. Y ya de ahí siguió, pero había algo en mi corazón de que yo no quería, que yo decía, no, es que yo no lo pedí, o sea, decía yo, Dios, yo no lo pedí. Me acuerdo mucho que lloraba, y me acuerdo que una vez como que el pastor se dio cuenta, y me acuerdo que oró por mí esa vez, y que me dijo, acepta lo que Dios te da. Y ahí yo acepté lo que Dios me estaba mandando, ¿verdad? Y
y pues ni modo, ¿verdad? Porque yo me sentía muy mal, pero... Y es que yo creo que pasa, o nos pasó como a muchos hermanos y muchas personas les pasa que uno hace pues sus planes, uno hace, Ujú. se propone metas y retos y empieza a hacer uno en su mente y en su corazón también ideas y planes para hacer algún tipo de cosa y al final pensamos que todo se desbarata y que todo se viene abajo porque sucede una cosa completamente diferente, Amén. completamente eh, errónea para nuestro pensamiento y decimos, no, es que yo no quería esto, yo no quería esto. Y, y les digo que ha pasado con muchas personas porque a veces uno hace sus planes, pero Dios tiene los de él. Amén. Entonces, hoy que ya salimos de esa prueba, pudimos ver pues cuál era el propósito de Dios, amén, que a veces pues los propósitos de Dios, el camino al propósito de Dios pues es un poco difícil y lleno de lágrimas, lleno de obstáculos muy, muy grandes, pero cuando uno llega al propósito puede ser y es muy hermoso. Amén, amén. Entonces, así fue como pasó, que pues nosotros teníamos nuestros planes Planes. y pues la hermana Nidia resultó embarazada, amén, entonces pues son los planes de Dios, ¿verdad? Son los planes de Dios, hoy podemos decirlo. Y una vez que ya nos enteramos pues de esto, de que estabas embarazada, sí, la hermana Nidia, como dice, pues se agarró a llorar y llorar y llorar. Y pues hasta que lo aceptamos, hasta que lo aceptó, en este caso, pues ella, eh, que fue la más afectada, se puede decir de alguna manera, lo aceptamos y pues vivimos al principio yo creo que un embarazo muy, muy bien, Bien, bien. muy bonito, porque al menos con el embarazo de Lea pues fue más, Más más difícil, difícil, sí. amén, pero el embarazo de Junior, de Mateo, pues fue Pues iba muy prácticamente, iba bien, muy bien, iba muy bien. iba muy bien. Entonces, estaba en las 30 semanas, 31 semanas, y todo iba muy bien, todo iba perfectamente bien. Sí. Este, mm, yo creo que casi ningún achaque ni nada. No, me En- sentía muy bien. entonces, llega un día que te sientes mal Sí. y Eh, fue un miércoles, eh, no, un martes, pero para esto yo había ido un fin de semana antes a la ciudad de Monterrey, había estado un fin de semana allá, regresé y anduve muy bien. El domingo me acuerdo que regresé de Monterrey y no pude estar en el servicio y me acuerdo que mis suegros dijeron vamos a la Gran Plaza y me acuerdo que me compraron unas gorditas y de hecho pues le echamos la culpa a las gorditas porque todavía el lunes volvimos a ir con ellos, fuimos con ellos otra vez y mi suegro dijo que se sentía mal, que se sentía raro y ese día en la tarde yo también dije, yo también me siento rara, me empezaba a sentir rara. El martes otra vez me volví a sentir rara, en la noche me sentía como rara y me dolía mucho la cabeza. Y el miércoles en la mañana me sentía muy, muy mal, sentía que mi cabeza iba a estallar, o sea que no podía más. Y me acuerdo que me fui a unas similares, porque sí me sentía muy mal, tú andabas trabajando y fui y ahí me dijo la doctora, dijo, traes la presión muy, muy alta, dijo, necesitas irte a donde te estás atendiendo, dijo, porque pues yo te puedo recetar algo aquí, dijo, pero necesitas ver cómo está tu bebé. Y en eso te hablé a ti y tú llegaste y hasta me acuerdo que dijimos, no, pues no nos llevamos nada porque pues yo creo nomás vamos de rápido y nos regresamos. Y se quedaron las niñas en la casa y les dijimos a mis suegros que pues que fueran por ellas, ¿verdad? Pero que iba a ser algo rápido y nos fuimos el miércoles al ISSSTE y entré y me revisaron y dijeron, no, pues el bebé está bien. Y ahí les dije, es que no aguanto el dolor de cabeza y me empecé a vomitar, como que quería vomitar
y dijo, bueno, te vamos a hacer unos estudios, dijo el doctor, para ver qué es, dijo, y monitorear al bebé, pero pues se suponía que nomás iba a ser algo de rápido. Y me acuerdo que hasta vomité a una enfermera porque no pude y me estaba poniendo el catéter y le dije, me quiero vomitar, y apenas dije, me quiero vomitar, y pobre, la vomité toda. Le dije, me siento muy mal, y hasta traía temperatura y todo, y ya me hicieron los análisis y ya me subieron a piso. Y según iba a ser de rápido y no, pues nos subieron a piso. Y ya en piso, pues casi no me acuerdo del jueves, del viernes. Tengo como flash de lo que pudo haber pasado, porque pues dicen que algunos me visitaron y yo no me acuerdo de que los haya visto en el hospital, ¿verdad? Me acuerdo sí de muy pocas cosas de esos días en el ISSSTE de aquí de Saltillo, porque lo único que me acuerdo que fue, la verdad perdí la noción del tiempo, del día, no sabía qué día, en qué día estábamos ni nada, pero a lo que sí sé es que pues un domingo fue cuando me trasladaron, y recuerdo que ese domingo yo reaccioné, y me acuerdo de ese domingo porque me pusieron la sonda, y me dolió mucho. Me acuerdo que me lastimaron, y como que eso me hizo, o sea, volver a mi lucidez, y me pusieron la sonda, y me acuerdo que me pusieron en una camilla y que me estaban poniendo plaquetas, porque vi un sobrecito colgado como amarillo, y que me estaban poniendo plaquetas, pero yo no me acuerdo recordar por qué me estaban poniendo plaquetas, y tú dices que yo sí sabía lo que estaba pasando, pero yo no me acuerdo, y en ese momento no entendía el por qué me estaban poniendo plaquetas y por qué estaba ahí. Yo pensé que pues que ya iban a ser el bebé, y porque me tenían abajo. Y bueno, para darles un poquito de contexto, porque a eso nos referíamos de que este podcast pues lo íbamos a tratar entre ella y un servidor, entre los dos, porque ella, como bien dice, perdió pues la noción del tiempo, no sabía bien lo que pasaba. Pero para darles un poquito de contexto de lo que pasó, pues de prácticamente el jueves al domingo, la hermana Nidia, mi esposa, entra pues dice, por presión alta, se sentía mal y todo. Entonces, gracias a Dios que al hospital que fuimos nos atendieron siempre muy bien. Entonces llegamos, nos atendieron y todo. Como la vieron muy mal, la pasan a piso, como se dice. Y el miércoles, pues, prácticamente, pues, ella estuvo muy bien, porque, pues, supuestamente nada más tenía, pues, la presión alta y solo eso. Dijimos, ahorita le controlan la presión y todo pasa y nos vamos a casa. Sin embargo, le sacaron sangre, le sacaron algunos análisis, y dentro de esos análisis, pues, venían un poco mal los análisis, y deciden que se tiene que quedar todavía más días. Lo que pasa de jueves a domingo, el jueves todavía andaba un poco, pues, ya un poquito más o menos, porque iba, como bien dice mi esposa, iba gente, la visitaba, y en el momento la recibía y platicaba con ella, y estaban ahí platicando, y luego pues dices que ya no te acordabas, ya después ya no te acuerdas. Yo le decía, aún después de que pasamos todo esto, le decía, es que acuérdate que fue tal hermana, acuérdate que fue mi mamá, y dice, no me acuerdo. Pero si me lo preguntan a mí, de jueves a domingo fue muy, 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 muy pesado, se puede decir, y muy agobiante, porque vi cómo, al menos yo que lo estaba viendo junto con ella, vi cómo al pasar del tiempo se iba poniendo cada vez peor la situación. Miércoles entró muy bien, el jueves empezó a decaer,
El viernes empezó más a decaer y conforme iba pasando los días, pues decaía más. Cuando llega el viernes, le sacan unos estudios y dicen, no, si estos estudios salen ya bien, pues la damos de alta. A la mañana del sábado nos dan los resultados, perdón, y no, estaba mal. El bebé tenía taquicardia dentro de su pancita, tenía el bebé taquicardia, ella no respondía bien, y todo estaba marchando mal. Entonces llega el sábado en la noche, como a eso de las 11 de la noche, 11:30, y llega un doctor y preocupado porque pues ya tenía muchos días por una simple infección. Decían que era una infección en las vías urinarias y esto y lo otro, y él dice pues que ya fue mucho. Entonces la empieza a revisar y la empieza a revisar y la empieza a revisar a ella, y tanto así que le vuelve a sacar estudios, manda a hacerle estudios porque fueron muchos doctores y algunas enfermeras, y él estando ahí pide análisis y va una enfermera, le saca análisis a mi esposa, y cuando le está sacando los análisis ella estaba dormida, y así dormida le estaban sacando pues le estaban metiendo el catéter en su vena, y luego no le llaman la vena y pues la tenían que mover. Entonces, pues eso, a los que han experimentado eso, pues duele cuando mueven la aguja dentro de la vena. Y ella seguía dormida, yo no sentía nada, no sentía nada. Incluso le mandaron a hacer algunas otras cosas y más fuertes, entonces ella no sentía nada. Se quejaba un poquito, pero después se quedaba dormida y era así. Entonces, ahí fue cuando yo dije, pues esto está mal, ella está mal. Cuando el doctor también la ve mal, dice, bueno, vamos a bajar a Toco, al departamento de Toco, para que vean a tu bebé, para que estés tranquila, ver qué pasa con el bebé. Yo me quedo en el cuarto, ella baja y bajan con las enfermeras y todo, y se tardan mucho, y como a las 2 de la mañana me van a buscar al cuarto a mí y me dicen, le están hablando en Toco, vaya a Toco corriendo. Voy hasta aquel departamento y pues lo único que me dijeron, me llego y me dicen, señor, ¿usted es esposo de la señora Nidia? Y yo le dije, pues sí. Entonces me dice, ella tiene algo que se llama síndrome de HELP, que es una afección en el hígado. Realmente si les doy los términos no me acuerdo muy bien, pero era algo así, una afección que se llamaba síndrome de HELP en el embarazo. Y me dicen, la única manera de poder salvarle la vida al bebé o a su esposa es interrumpiendo el embarazo. Entonces queremos que usted nos dé el consentimiento. Y yo dije, pues sí, adelante. Entonces sinceramente me dio mucho miedo, mucho miedo. Me acuerdo que en ese momento le marqué en primer lugar al pastor y le dije, yo llorando porque estaba desesperado, tenía mucho miedo, y le marqué a nuestro pastor y le dije, pastor, ¿sabe qué? Mi esposa pues le van a interrumpir el embarazo, me dicen que si no, pues ella puede perder la vida. Entonces empiezo a avisarle a mis papás, a los familiares, porque todos estaban atentos de la situación. Entonces voy, me hablan de nuevo y a firmar lo que había que firmar para la cirugía. Y me acuerdo que me dice la doctora de ahí, ok, vamos a proceder, solamente que vamos a tenernos que esperar
porque su esposa está demasiado baja en plaquetas, súper baja en plaquetas, y vamos a tener que administrarle plaquetas. Entonces cuando ella dice que se acuerda que veía la bolsita amarilla de plaquetas, y le administraron plaquetas, y cuando administraron plaquetas, no sé si te acuerdas que me dejaron pasar a verte, No. me dejaron pasar a verte y paso a verla, y pues estaba como pues ida, no sé cómo se puede decir, no estaba en sus 5 sentidos. Entonces le digo, pues todo va a estar bien, no, tampoco la quise asustar con lo que estaba pasando, todo va a estar bien, no te preocupes, vamos a orar, oramos, y no salía de ahí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces llega otro doctor y me dice, de las plaquetas que le administramos, con eso tiene que tener para nosotros intervenirla. Y me esperé un rato, ya había llegado pues el pastor, amén, gracias a Dios por la vida de él, de los hermanos que nos ayudaron, de mi familia, de la familia de mi esposa. Y entonces al cabo de un rato me hablan de nuevo y me dicen, ¿sabe qué, señor? Le administramos plaquetas, pero no están sirviendo de nada, así como se las pasamos, de esa misma manera la está desechando. Entonces necesita más plaquetas y ya no tenemos plaquetas aquí. Y ellos empiezan a hablar a todos los hospitales de aquí de la ciudad. Entonces empiezan a hablar y no había plaquetas, nada de plaquetas. Entonces nos dicen, la única es que traigamos plaquetas de Monterrey o trasladarla a Monterrey. Y me acuerdo que me dijeron al cabo de otro ratito, la vamos a trasladar a Monterrey, es mejor porque allá le dan todo el servicio. Y los dejo con ella porque me acuerdo que ella dice que se acuerda muy bien de cuando pasó el traslado. Sí. Sí, pues recuerdo la bolsita y de que pues esa vez que me pusieron la sonda, pues yo como que pues desperté del dolor, como que reaccioné, tuve un momento de lucidez y me acuerdo que pues me subieron a la ambulancia y me acuerdo que vi al hermano, bueno, no sé si era el hermano Irving, cuando ya me subieron a la ambulancia me pareció verlo y hablaba contigo, empecé a hablar contigo que tenía mucha sed, que quería agua y iba un paramédico con nosotros y el doctor pues iba adelante y yo tenía mucha sed, una sed desesperante de que no podía ya y te decía dame agua y te rogaba que me dieras agua y tú me decías es que no puedo y no puedo y que yo te decía es que yo quiero agua y me sentía yo pues me desesperaba, o sea, sentía una desesperación porque yo quería agua y le preguntamos al paramédico que si me podías dar agua y él te dijo que sí y me acuerdo que hasta me enojé porque tú me diste bien poquito y dijiste ya y yo es que tengo mucha sed, yo me quería acabar la botella y tú me decías no ya y recuerdo que me bajaron, ya llegamos a Monterrey y me bajaron y me metieron al hospital de Monterrey, al ISSSTE regional y recuerdo que me metieron como a un consultorio, primero llegué como a urgencias y vi a un enfermero que se parecía al hermano Alonso y y me pasaron a como un consultorio, ¿verdad? Con un doctor, que él, me imagino que era un ginecólogo porque me revisó. Me acuerdo que en ese consultorio entraste tú y me pareció que también estaba tu papá, tu hermano, o sea, como que entraron muchos cuando yo entré y y me subió a la camilla el doctor y me revisó y ya me bajó y me pasó a la camilla y me acuerdo que cuando abrieron la puerta de ese consultorio me sorprendí porque vi a la hermana Marta y al hermano Germán y hasta hice cara de y ellos qué están haciendo aquí, porque todavía, o sea, yo no entendía lo que estaba pasando y hice cara de sorprendida como de que, ¿y ellos por qué están aquí? O sea, no entendía, o así.
No Y sabías la magnitud de lo que estaba ajá, no pasando. sabía la magnitud de lo que estaba pasando y los vi a ellos y pues ya después pensé que los había imaginado, pero sí eran ellos. Entonces me acuerdo que me subieron a la camilla y, y dice mi suegro que la sonda se me desacomodó algo así, que el enfermero que estaba ahí dijo, maldecita, ahorita te la acomodo y que me la acomodaron ahí. Y me acuerdo que salí en la camilla y que no recuerdo quién fue el que le preguntó al camillero que si podían orar por mí antes de que me llevaran, no recuerdo quién fue. Eh, Solo recuerdo que vi alrededor de mí a todos, este, y ese es mi último recuerdo de ese día, porque ya no supe si oraron o no oraron porque no me acuerdo, solo me acuerdo que los vi alrededor de mi camilla y ya no supe de mí hasta pues el día que desperté, pero ya no supe nada. Y, y sí, pues, no fue nada imaginario, sino sí, pues todos estuvimos ahí, hermano Germán, la hermana Marta. Entonces, porque pues rápido nos movimos porque nos estaban pidiendo Donadores. donadores, de plaquetas, de sangre, de todo. Y después de ahí de que oramos por ella, a ella la pasan Quiero. al quirófano y yo hago rápido el papeleo del traslado y de registrarla dentro del hospital en Monterrey. Entonces, rápido me voy hasta el quirófano de ahí de Monterrey y me acuerdo que antes de entrar ella ya la tenían lista porque desde Saltillo habían avisado a Monterrey que iba pues una paciente, en este caso pues tú, que estaba muy grave. Y me acuerdo que al entrar al quirófano, era como una tipo salita de espera, y me dijeron, despídase de ella, y esas palabras para mí fueron muy pesadas para mí en ese momento, porque dije, no sé qué va a pasar aquí, no. Y me acuerdo que solamente te di un beso en la frente y te dije, te amo, todo va a estar bien, vamos a estar orando por ti. Y entraste, me acuerdo que pues todos, para este entonces, todos ya estábamos en la iglesia orando. Dios bendiga la vida de nuestro pastor, el pastor Francisco Estrada, que siempre estuvo al tanto de la situación, siempre estuvo, como decimos, al pie del cañón. Y pues era domingo, era día de culto. Y me acuerdo que la iglesia pues se puso a orar. El pastor, me acuerdo que me mandó un audio donde él estaba orando. Y cuando entraste al quirófano, me tengo que salir yo, y me salgo yo y mi madre, y nos vamos a la salita de espera de quirófano, y, y una de las cosas que decían es que interrumpiendo el embarazo, ese síndrome de HELP ya iba a desaparecer, todo iba a estar muy bien. Entonces mi pensar y mi pensamiento era de que pues ya si sale el bebé, ya la libramos, nos vamos a casa, nomás pues cualquier ratito aquí de recuperación y nos vamos a casa. Entonces nos hablan y nos dicen, pues sabe que la operación ya terminó, todo salió muy bien, pero su esposa pues va a salir intubada. Y pues fue otra noticia que dije, wow, no lo esperaba. Entonces me dicen, va a salir intubada porque no podía respirar por sí sola lo suficiente. La intubamos, el bebé nació con algunas cosas, pero dentro de lo que cabe todo está bien. Eh, y cuando salgo
de la salita de espera de quirófano hacia el quirófano para acompañarte de quirófano a terapia intensiva, porque también me dijeron, de aquí va a terapia intensiva. Me acuerdo que la escena que vi, que sales y que vi la escena donde pues te traen intubada y dormida, que todavía me estoy acordando y no. Me acuerdo que fue muy impactante, muy fuerte. Y en ese momento me acuerdo que agarré el celular, le hablé al pastor que estaba aquí en la ciudad, acá en Saltillo, porque como les digo, era horario de culto. Eh, Le hablé al pastor y lo puse en altavoz y le dije, pastor, aquí voy con mi esposa, vamos en camino a terapia intensiva, ella está dormida, quisiera que orara. Y empezamos a orar, y empezamos a orar y subes a, Terapia. a terapia intensiva. Y lo único que me dijeron fue, pues, hasta aquí se queda, y ahorita ya no es horario de visita ni nada. Despídase, me acuerdo que te di pues un beso y solamente dije, vamos a estar orando por ti. Y así pasó ese día, el domingo. El lunes, el lunes yo dije, bueno, ya Ya va a acabó, estar bien. sí, ya acabó. Pero el lunes en la mañana, no me acuerdo ya muy bien de los tiempos, porque fue algo muy fuerte y pues la verdad no le ponía atención a qué horas eran ni nada de eso. Pero el lunes me dijeron, eh, hay que estar aquí a las 8 de la mañana porque a las 10 tiene que subir usted y todo eso para la hora de visita de terapia intensiva. Ya me explicaron cómo estaba todo. Entonces yo a las 8 de la mañana corro al hospital. eh, Llegando al hospital ahí en Monterrey, a las 8 de la mañana me acuerdo que me marcan y me dicen, señor, está aquí, sí, necesita subir rápido acá a terapia intensiva. Subo a terapia intensiva y me dicen, ¿sabe qué? No sabemos qué está pasando. Me acuerdo que subió mi madre también. Eh, no sabemos qué está pasando, pero su esposa se está desangrando. Ella, pues, tú estabas intubada, Intubada, inconsciente. no, inconsciente. La hicieron caer en un coma. eh, y me acuerdo que me dicen, su esposa se está desangrando por dentro y no sabemos a qué se deba. Entonces tenemos que abrirla y vamos a explorar, vamos a ver qué pasa, no sabemos ni por dónde está sangrando, así que la tenemos que abrir y ver qué pasa. Y me acuerdo que, pues, si lo primero fue fuerte, pues esta noticia me cayó un balde de agua fría y muy feo. Y recuerdo que nomás me dieron a firmar papeles y me acuerdo que los firmé y yo estaba helado, hasta tenía mucho frío, me dio mucho frío. eh, y lo único que le dije a la doctora que estaba ahí, le dije, ¿qué es lo más feo que puede pasar? Y me dice, eh, todo puede pasar. Eso fue lo que me dijo. Y vi muchos enfermeros, muchos doctores para arriba y para abajo. Entonces, fue una escena muy fea, muy fuerte. Eh, Me acuerdo que hasta estaba lloviendo, parecía de novela, escena de novela que donde alguien va triste y empieza a llover y se vuelve más triste todavía. Y la bajan a quirófano. Y me acuerdo muy bien que estaba el pastor, estaba allá en Monterrey, él había llegado para allá. Estaban muchos hermanos del Distrito Nuevo León, de la IPUM. eh, Estaban muchos hermanos ahí cantando y orando por ti. Y me acuerdo que ya era de noche
entraste en la tarde y yo creo que ya en la noche duró algunas horas, 8 horas, ¿no? como 8 horas, sí, la operación. Y sale un doctor, un cirujano, va con nosotros y nos dice, señora, señor, pues ya supimos lo que tenía. Su esposa, su hígado estaba completamente deshecho. Su hígado, nosotros lo agarrábamos en las manos y se nos deshacía en las manos debido a toda la sangre que estaba saliendo de ahí. El hígado era el que estaba provocando la hemorragia de sangre. Y nos dice, su esposa tenía litros de sangre en su estómago. Debido a eso, pues su matriz ya no sirvió. Entonces tuvimos que retirar la matriz. Tuvimos que empaquetar el hígado, o sea, ponerle como que muchas gasas al hígado para que ya no sangrara y se pudiera recuperar. Para esto se informaron antes. Me acuerdo que mi madre fue la que aquí en Saltillo dijo, ella fue a Monterrey, y me acuerdo que Monterrey tenía muchos casos de dengue, y pronto le sacaron allá en Monterrey pronto le sacaron una prueba y salió pues positiva. Entonces el pronóstico o el diagnóstico, perdón, era, aparte del síndrome de HELP, ella traía un dengue hemorrágico. Entonces nos dicen esa noticia de que pues le retiraron la matriz, el empaquetamiento del hígado, y que iba a estar en estado de coma todavía. Y pues saliste otra vez a terapia intensiva, y me acuerdo que yo me la pasé llorando y llorando y llorando. Y cuando vas a, a, a terapia intensiva, me acuerdo que me vuelven a decir, despídase de ella, y me acuerdo que otra vez te di un beso, y en el camino otra vez iba orando por ti, iba orando por ti. Y lo único que me acuerdo de ese lunes es que me despedí, te di un beso y oré por ti, y me fui para abajo y estaban muchos hermanos de aquí de la iglesia, de allá de Monterrey, que si me pongo a nombrarlos, la verdad no me gustaría porque no me acuerdo ni quién eran, pero yo creo que cada uno de los que estuvieron ahí, obviamente saben ustedes. Me acuerdo que les di los pormenores de la situación. Oraron, hicieron una oración muy bonita por mí ahí, por ti, por ella. Y así quedó ese día. La verdad, yo no sentía ni el cansancio, no sentía nada, nada. Me acuerdo que me estaban preguntando mucha gente, que de todos lados, hasta aún de otras organizaciones, de otras iglesias, de muchos lados, que cómo estábamos, y me acuerdo que lo único que se me ocurrió era hacer videos en vivo en Facebook para explicar lo que estaba pasando. Y doy gracias a Dios por toda esa gente que nos apoyó. Amén. Entonces yo dije, bueno, a mi esposa pues ya Dios primeramente y los doctores ya hicieron lo suyo, ya va a estar bien. El martes, esto para el martes, me hablan y, no, perdón, no me hablaron, llegué yo al hospital y me pusieron una regañada porque me dijeron, estamos hable y no contesta, hable y no contesta, y pues tenían el número equivocado, y fue un show. Pero me dijeron, ¿sabe qué? El empaquetamiento de hígado nos sirvió. Ella siguió sangrando y fue a otro balde de agua fría, y dije, ay Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y me acuerdo que llegué y tú ya estabas en cirugía otra vez. Y
me dijeron, pues la vamos a tener que empaquetar de nuevo el hígado para que funcione mejor. Volvieron a empaquetar y gracias a Dios que salió. Y de nuevo esa escena de salir, verla intubada, verla en coma, eh, y, y de nuevo a orar, ese caminito De del cirugía. quirófano a terapia intensiva era algo muy feo. Entonces, me acuerdo que saliste y de ahí pues nos fuimos a terapia intensiva. Me dijeron espérese porque le van a dar algunos detalles. Ya me dijeron vamos a esperar cómo funciona este empaquetamiento nuevo. Vamos a esperar. Por mientras ella va a seguir en coma. Es por eso que ahora a lo mejor yo estoy hablando más, Sí. porque ella pues fue la que vivió todo esto, pero la vivió inconsciente, ella no sabía nada de esto. Para ella cuando despertó pues era de un día para otro. Entonces por eso es de que ahora a lo mejor me ven a mí hablando más, Contando tu parte de... contando la historia, cómo la viví yo. Pero eh, al cabo de 2 días, de los cuales iba a durar el empaquetamiento, me dijeron, si el empaquetamiento sirvió, en 2 días lo vamos a retirar, y si sirvió, pues ya lo hicimos, decían los doctores, y si no sirvió, me dijeron, lamentablemente, pues no sabemos qué vamos a hacer, porque no sabemos qué más se puede hacer. Y me acuerdo que fue otra noticia dura y que dije, Señor, pues ella está en tus manos, es tuya, antes de que sea mi esposa, es tu hija, es tuya. Y le hablé otra vez, siempre estuve en mucha comunicación con la iglesia aquí en Ramos Arizpe, con la iglesia Tabernáculo de Vida, con mi pastor, y nos pusimos a orar de nuevo. Siempre fue y siempre será cosas de oración. Me acuerdo que le hablé al pastor, nos pusimos a orar. Pasó un día y había venido para esto familia de ella de Tampico. Y una tía tuya, no me digas el nombre porque no me acuerdo. Lucía. Sí, creo que sí, Lucía. Tomó una foto y le dije, por favor no la comparta, pásemela. Y por favor no me la comparta a nadie porque no quiero. Cuando me la comparte, pues yo ya la había visto en directo, pero algo se me ocurrió y me acuerdo muy bien de ese día. Faltaba un día para que terminara ese empaquetamiento y esa foto me acuerdo que se la mandé al pastor y le dije, pastor, tengo esta foto. Yo sé que él estaba aquí en Saltillo. Yo sé que usted no la ha visto, no ha visto a mi esposa ahorita como está, pero que se la quiero pasar para que usted ore como si estuviera con ella, estuviera presente con ella. Y me dijo, pásamela. Cuando yo se la paso, me acuerdo que me dijo él, aquí estoy en la iglesia orando, y se la paso, y no tardó mucho tiempo, fueron minutos, y recibo un audio del pastor, un audio muy lleno de fe, muy lleno de fe, de poder, donde él me decía y me alentaba, y lo creo así, él me estaba profetizando,
y me decía, créelo, hermano Chucho, que hoy Dios nos ha dado la victoria. Hoy ya no lo dio desde antes, pero hoy hay una unción diferente, una victoria diferente. Escucha este audio hasta el final, porque el Señor desde hoy nos ha dado la victoria. y ese audio para mí fue como un oasis en todo ese desierto. Ese audio para mí fue como un ligero descanso para mí, porque eran días de correr y correr y correr y correr, de correr y correr, de arriba abajo, de abajo arriba, de atender a los que iban a donar plaquetas, atender a los que iban a donar sangre, muchas cosas en las cuales yo estaba ocupado, y solamente en las noches que yo me quedaba solo, eran momentos pues donde yo oraba, y a veces no, la verdad, a veces no había palabras en la oración, solamente lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y yo creo que es una de las cosas muy bonitas de Dios, que Dios entiende nuestras lágrimas. A veces uno no tiene que hablarle, sino solamente Él entiende las lágrimas. Y creí a la voz de Dios por medio del pastor, creí en ese audio, y me acuerdo que lo creí tanto que dije, es cierto, y hay victoria. Cuando llegó el otro día siguiente, me dicen, Señor, vamos a bajar otra vez a su esposa, hay que abrirla de nuevo y vamos a desempaquetar y vamos a ver si sirvió. Y yo lo único que dije, Señor, en tus manos está, pero ya hay victoria. Te bajan y no me acuerdo, ya les digo, no me acuerdo ni el tiempo ni de las horas que pasaron, pero sale de ella y lo único que me dijeron, el empaquetamiento estuvo de maravilla, se vio muy bien, todo salió muy bien, vamos a esperar la recuperación y vamos a ver cómo ella se va sintiendo. Y todavía va a estar en terapia intensiva, en coma, porque los medicamentos que le habían puesto eran muy fuertes debido al dolor. Entonces ella iba a estar todavía en esa situación. Y rápido de nuevo marco al grupo de aquí de la iglesia en WhatsApp, al pastor y a todo el mundo, y les digo, ¿saben qué? Vuelvo a grabar en vivo porque hasta me hice influencer. Me vuelvo a transmitir en vivo y ya con una cara más alegre de que ya había todo funcionado. El Junior, el Mateo, también lo visitaba. Tenía algunos detallitos él, como todo bebé prematuro, que no quería pues agarrar el biberón, no quería esto, no quería el otro, entonces le metían su sondita. Su saturación. Y sus saturaciones a veces estaban bajas, a veces estaban altas, pero siempre aún las doctores, las enfermeras de ahí me dijeron, él está muy bien, no se preocupe, todo está bien, atienda a su esposa, porque todos en el hospital conocían el caso de la hermana Nidia. Amén. Entonces, pasa tiempo, algunos días, 7. y me dicen, ya la vamos falta poco para despertarla, y eso fue un día antes. Entonces paso, creo que un sábado o algo así, y apenas íbamos a pasar, y me acuerdo que fue la primera vez que el pastor iba a orar por ti, y ella ya estaba despierta. Entonces, no sé si tú te acuerdas de ese primer momento cuando despertaste. Sí, me acuerdo. Recuerdo que me despertaron y vi muchos doctores en frente de mí y me dijeron bienvenida. Pero pues yo no entendía lo que estaba pasando. Yo pensé que era el mismo día que había llegado y que había visto a los hermanos orar por mí en la camilla, que era ese día.
y me acuerdo mucho porque me metí, como todavía seguía con el tubo, o sea, estaba despierta, pero todavía seguía entubada. Desperté y me vi amarrada de las manos, de las piernas, y eso fue una impotencia para mí porque pues no entendía por qué yo estaba amarrada, ¿verdad? De mis manos y de mis piernas. Y me estaban metiendo otro tubo porque me estaban aspirando las flemas y eso dolía mucho. Yo sentía que me estaban ahogando, pero era para que no me llenara de flema. Y te vi, y me acuerdo que no, pues no podía hablar por lo mismo del tubo y solo te dije bebé, pero así con los labios. Y tú me dijiste, ya nació, está bien, pero yo pensaba que era ese día, o sea, casi no pudimos platicar porque yo todavía estaba como que con de lo mismo del despertar, pero tú no me dijiste nada de que ya habían pasado muchos días y que, y yo pensaba que era ese mismo día y me acuerdo que me dijiste, va a subir el pastor, ¿quieres que suba? Y yo solo te dije con la cabeza que sí, que subiera, ¿verdad? Y me acuerdo que el pastor subió, lo vi, me saludó y me acuerdo que oró por mí y me acuerdo que él estaba enfrente de mí y él estaba orando por mí, pero yo detrás del pastor, siempre lo he dicho, detrás del pastor yo veía como algo bajaba detrás de él, como unas telarañitas, como unos hilitos dorados que bajaban detrás de él cuando él estaba orando por mí. Y yo le hacía al pastor con la seña así, de que volteara a ver, y él volteaba y volteaba a verme otra vez, y yo le hacía así, que volteara a ver otra vez porque estaba viendo como algo caía dorado detrás de él, muy brillante, y el pastor no me entendía. Y eso sí puede entender que él no entendía lo que yo quería decirle y él no veía lo que yo estaba viendo que había detrás de él. Y oró por mí y se fue y me quedé sola. Me dejaron sola. ¿Y qué viviste ahí? No entendía por qué estaba sola. Porque pues cuando alguien está internado, pues alguien está con él. Y yo me vi sola. Y pues de aquí, de mi cuerpo tampoco me había visto, no sabía las heridas que tenía. Tenía algo en mi cuello que me dijeron, no te muevas tanto porque se te puede zafar y tú te puedes desangrar. Entonces yo estaba así, volteada nomás para este lado y pero ahorita tú que estás platicando, ya cuando ya salí, platicamos de las cosas que pasaban. El día que fueron los hermanos y que yo creo yo estaba más grave, yo pude ver a tu mamá, vi a tu hermano, te oí a ti y oí música, oí una guitarra, que alguien tocaba una guitarra, que alguien cantaba. Y oía que cantaban y cantaban y oía que gente decía Nidia, o sea, como que pronunciaban mi nombre y que estaban tocando la guitarra y que cantaban y yo oía como que gritaban Bueno, Nidia para eso tú estabas en un cuarto adentro adentro, o y no se sea, oía nada y no de se lo de oía afuera. nada y oía una guitarra y oía que estaban cantando y oía como si me estuvieran echando porras, Nidia, así, o sea, como gritándome. Y me acuerdo que yo vi como alguien vino y me quitó así como que me quitó el tubo y que yo no podía respirar, que yo me estaba ahogando y me acuerdo que yo le decía de que, o sea, de que me iba a morir, que me iba a morir y esa persona se estaba, me había quitado el tubo.
Y yo veía como allá del otro lado mi suegra estaba llorando, vi a mi cuñado, te vi a ti y me acuerdo que le dijo, que tu hermano le decía a tu mamá, tranquilízate, cálmate, porque mira cómo está mi hermano. Y, y que yo sentía que yo como quiera que me estaba ahogando, que no podía respirar. Y en ese momento mi pensamiento era para Dios. Le pedí, le dije, Dios, ayúdame, tal vez yo no me he portado bien, tal vez yo he cometido errores, pero dame la oportunidad de vivir, no permitas que yo me quede aquí por mis hijas. Mira cómo está mi esposo, no permitas que yo quede aquí. Y en ese momento, cuando yo terminé de orar, eh, pude sentir como un alivio, sentí como que un soplo y hasta sentí que le hice, o sea, que volví a respirar y fue muy impactante para mí eh, el verme en esa situación. Iban y me veían muchos doctores, muchas enfermeras, me hablaban Nidia, ¿y cómo estás, Nidia? Y así como si yo los conociera. Y en ese momento que yo estaba ahí en terapia intensiva, me sentía muy sola. Eh, Veía por mi ventana cuando amanecía el sol y me acuerdo que yo decía, ¿por qué no viene Chucho? Ya se tardó mucho. Y porque ahí no tenía la noción del tiempo y yo decía, ¿por qué no viene? Ya se tardó mucho. Pues, ¿qué estará haciendo que no viene? Y tenía ahí, cada día tenía una enfermera en mi cuarto, porque era un cuarto, o sea, privado solo, y tenía una enfermera en la noche, una en la mañana, y me acuerdo que yo les preguntaba, ¿verdad? Pues, que a qué horas eran, porque tú no venías, que a qué horas eran las visitas. Y me dicen, ya ahorita va a subir, pero yo sentía que tú te tardabas mucho en ir a verme y luego nomás durabas bien poquito y yo decía, ¿por qué dura bien poquito? Todavía no podía hablar, todavía el siguiente día Ya te habían quitado ya el me tubo. habían quitado El el segundo tubo, día. el segundo día me quitaron el tubo, y me Pero el sol segundo día que el despertaste. segundo día que yo desperté me quitaron el tubo y me soltaron. Me acuerdo que yo les decía que, o sea, no podía hablar, pero yo, o sea, así de que pues me soltara y me quitan el tubo, entonces pues no podía hablar, tenía lastimada mi garganta y hablaba pues despacito, ¿verdad? Y bien bajito y yo les dije que pues que ya me soltaran y la enfermera que estaba conmigo decía, no, es que es agresiva, este, me pegaste, dice, me pegaste y por eso estás amarrada, dice, me pegaste y yo, no, es que yo no te pegué y decía, es que es agresiva y le decía ahí a los doctores, es que es agresiva, está agresiva, por eso no la puedo soltar y me dijeron, se calma, se queda tranquilita y la soltamos. Y yo con la cabeza les decía que sí. Y y tenía sed también, ya tenía sed. Este, ya ese día que me soltaron, subiste tú otra vez y ya te empezaba a hablar, pero tú no me entendías y yo me desesperaba mucho porque tú no me entendías lo que yo te quería decir, lo que yo te quería preguntar, no me entendías y hasta te hacía en la mano, te escribía con el dedo y tú me decías otra palabra, o sea, no lo que yo te estaba diciendo con el dedo, me decías otra palabra y yo hasta me acuerdo que te decía, ay, así, o sea, te volteaba la cara y de Desesperación. desesperación porque no me entendía lo que yo trataba de decirle. Y tú, cálmate, cálmate. Me acuerdo que me decías, te voy a sobar los pies, ¿verdad? Me decías, y me acariciaste los pies. Y yo, no, es que yo no quería que me sobaras los pies. O sea, yo necesitaba decirte cosas y tú no,
pues no estabas, para esto la primera noche que yo desperté yo no dormí nada, estuve despierta, tuve una lucha muy, muy fuerte, yo cerraba mis ojos y veía tantas cosas, que en ese momento no sabía si estaban pasando o no estaban pasando, entonces yo no dormía. Al tercer, ya, sube tu mamá, ese martes sube tu mamá, y también me enojo con ella, porque le dije que me quería bañar, y ella me dijo que no, y yo me enojé, me acuerdo que me enojé y le dije que me bañara a ella, y ella me decía que no podía, y yo quería que tu mamá me bañara y ella me decía que no, y yo hasta, o sea, yo no podía hablar, pero yo con la mano hasta las sí, así que ella, y estaba yo bien enojada porque ella me decía que no, y yo quería que tu mamá me bañara, porque no quería que alguien más me bañara. Yo para ese momento yo no sabía que yo no podía mover mi cuerpo. Y donde yo estaba, pues se oía todo, y oía cuando fallecía una persona, había un chavo con SIDA en uno de esos cuartos, había una viejita, había una niña, y y moría alguien, y yo oía cuando decían, acaba de fallecer tal persona, y les hacían una despedida, se ponían los doctores en el pasillo cuando se llevaban el cuerpo de la persona, y lo fuerte era que morías ahí solo, o sea, no había ni un familiar contigo porque no permitían Entonces que era alguien, terapia intensiva. ajá, no permitían que nadie se quedara contigo más que a la hora de la visita, ¿verdad? Que eran como 5 minutos. Y pues cuando moría alguien, decían, ya falleció uno, nos faltan dos, porque la muerte viene por tres. Y empezaban a hacer apuestas, como apuestas de decir, a ver, quién sobrevive, ¿verdad? De los que estábamos ahí. Entonces eso provocaba que yo no durmiera. Duré la mayoría parte del tiempo que yo estuve en terapia intensiva, no dormí. Inclusive había una enfermera que me dijo, tienes el medicamento máximo para dormir y no te duermes. Y yo le decía, no tengo sueño. Porque mi pensamiento estaba en mi bebé, porque yo no lo había visto hasta que te dejaron que me llevaras una foto, porque yo pensaba que ustedes me estaban ocultando algo. Porque también en ese momento me enteré que me habían quitado la matriz, me dijo el doctor, porque no me habían dicho. Pero yo no sabía nada de lo demás que me habían hecho, yo no me veía mis heridas, ni sabía qué cosa. Me acuerdo que tenía un dren, un tubo aquí y como ¿cómo se llama? Una bolsita. Una bolsita donde me estaba saliendo agua con sangre y no sabía por qué. De los pulmones. De los pulmones, pero no sabía por qué, porque pues yo todavía no sabía nada de lo que a mí me había pasado. En ese momento yo no sabía nada. El día que, bueno, para esto, todas las enfermeras que me tocaron a mí, gracias a Dios, se portaron muy, muy lindamente conmigo, me cuidaron de la mejor manera, me bañaban y me alimentaban, ya después de que podía comer poquito y todo molido, me acuerdo que todo me lo daban molido y que el agua tampoco no podía porque me ahogaba, me trataron de maravilla, pero me acuerdo que el día que ya me iban a bajar a piso, yo estaba ahí y había una niña de 7 años, que creo que la habían operado del corazón, falleció la niña. Oí cuando todos los doctores se movieron y empezaron a gritar de que pues los aparatos para revivirla y que la estaban reviviendo. Para esto creo que la niña ya tenía mucho tiempo también en terapia intensiva. Entonces la niña fallece y me acuerdo que
sube el papá de la niña y le dan la noticia ahí arriba. Y él empieza a gritar con un desgarre desde lo más profundo de su alma de mataron a mi hija, ¿qué le hicieron a mi niña? O así, ¿verdad? Porque pues no entendía la magnitud de lo que había pasado. Y el señor gritando y llorando. Y me acuerdo que ya pasó y en ese momento yo me agarré a llorar. Yo estaba sola, en ese momento me sentía muy, muy sola y como que me entró mucho miedo y empecé a llorar. Y yo le dije a Dios, ¿por qué permites que una niña de 7 años pierda la vida? Y a mí me dejas vivir, o sea, ¿por qué no puedes también que la niña y pues los que estábamos ahí, ¿verdad?, viviéramos? Fue algo fuerte para mí y más porque ese día pues a mí me iban a bajar a piso ya, ¿verdad? Que ya había pasado el peligro y era como que sentía yo que era una vida por vida, así sentía yo, o sea, de que alguien tenía que fallecer y yo pues bajar, o como cuando dicen que alguien muere y nace un bebé, así me sentí yo. Y ahí todos los doctores y todas las enfermeras, me acuerdo que ese día estaban llorando. Me acuerdo que regañaron a un residente por lo mismo, porque le dijeron, pasaron a dar otra vez lo que a leer los expedientes, ¿verdad? Y al que le tocaba a la niña, aunque la niña hubiera fallecido, él lo tenía que leer. Entonces el muchacho lo empieza a leer y se oye donde el muchacho empieza a llorar y no sé, ya no pudo y lo regañaron y le dijeron, es que no puedes llorar. Dijo, tú no puedes llorar. Dijo, tú tienes que leer el expediente como es y tú no puedes llorar. No puedes quebrarte ante esta situación. O sea, lo empezaron a regañar, pero ahí todos estaban llorando y le hicieron su despedida. Incluso doctoras y enfermeras fueron al funeral de la niña, porque yo ahí, escuché ahí de que iban para el funeral de la niña en la tarde, y le hicieron su despedida a la niña, le aplaudieron y todo. Eso de alguna manera, o sea, te marcó por, más que nada porque a lo mejor todavía no veías a Junior, sí, no veías al bebé. Porque yo tenía miedo a que algo había pasado. Y porque... O sea, se juntó el miedo de que tenías de que, pues, que ¿dónde está mi hijo? Ajá. ¿Dónde está esto? Y luego muere la niña. Sí, y más porque fue una vez un doctor y me llevaron un aparato y me hicieron una radiografía de aquí de los pulmones y así. Y me acuerdo que cuando salió, iban dos, y me acuerdo que cuando salió, él aventó como que la de esta así, como de que no puede ser, o sea, como así. Y yo escuchaba, pues rumores, ¿verdad?, de las enfermeras de que decían, mira, la muchacha esa está así, pobrecita, y no sabe, pero no, ellas hablaban del que me habían quitado en la matriz, como que a ellas les habían dicho que pues yo todavía no sabía mi situación. Entonces yo entre los pasillos yo veía que decían, mira, la muchacha bien jovencita y tiene su familia, e incluso que me habían visto en Facebook, habían encontrado mi Facebook y que Los decían, videos. y que decían su esposo graba y sus hijas y tiene sus hijas y que no sé qué, o sea, como que sabían todo y decían pobrecita y ella, pues ella no sabe, o sea, ellas pensando que yo no estaba oyendo, porque yo a veces cerraba los ojos para ver si yo podía conciliar el sueño. Entonces yo veía que decían pobrecita, ella no, todavía no sabe lo que pasó. Entonces pues yo no, al no ver yo a mi bebé, pues yo pienso lo peor y me empieza a entrar como una desesperación, y luego ya pues veía que no me podía mover, que no podía mover mi cuerpo, ¿verdad? Y que yo decía, ¿por qué no lo puedo mover? O sea, me voy a quedar así. Y me cambiaron de cuarto y me quitaron la sonda, no sé si te acuerdas, ahí en ese cuarto. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ir al baño si no me puedo mover? Y fue cuando empecé a usar el ¿qué? ¿Cómo? El cómodo.
pero sí fue muy difícil estar en terapia intensiva por todo lo que ves, por todo lo que oyes, este, por lo que se siente, se puede sentir ahí un espíritu de muerte muy, muy fuerte, que al final de cuentas, estando tú en la situación que estás, te come, o sea, te entra el temor, el miedo, y como siempre lo he dicho, yo creo que si yo hubiera estado consciente de la situación en la que Estuviste. estuve y en la que entré a un quirófano, yo creo que yo me hubiera entrado mucho miedo y yo no hubiera querido que me sacaran ni al bebé. O sea, hubiera dicho no por el miedo. Yo creo que esa es una parte de la que digo que Dios también me guardó del que yo no supiera o estuviera consciente de la situación que estaba viviendo. Y haciendo un paréntesis, pues qué difícil para aquellos que tienen un, un familiar cercano en un hospital y que están pasando a lo mejor por lo mismo o a lo mejor quizás por cosas peores, que pues es muy difícil pasar por ello. Y créanme que hay un Dios que todavía hace milagros, que hace proezas y que ayuda a su pueblo. Entonces, si usted tiene un familiar o usted mismo llega a ver este video y está en el hospital, créame que hay un Dios que hace milagros, que hace grandes cosas y que Dios lo puede sanar, Dios lo puede liberar, Dios lo puede hacer en su vida todavía. En ese Dios no se quedó en las escrituras simplemente, sino que ese Dios está con nosotros, está entre nosotros, camina entre nosotros y quiere ayudarnos, así como ayudó a mi esposa, así como me ayudó a mí, así como ha ayudado a mucha gente. A ti que estás pasando un momento difícil, también te quiere ayudar. Amén. No esperes a ir a Él, porque Él está esperándote todavía. Él tiene sus brazos abiertos y quiere escucharte cómo te sientes. Conoce perfectamente la situación de tu vida, porque Él conoce todo, Amén. pero quiere escucharte, quiere que le clames y Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Y volviendo otra vez, por otro lado, yo me acuerdo muy bien cuando sales de terapia intensiva, Ok. y esa primera noche yo estuve contigo. Sí. Esa primera noche estuve contigo. Una noche muy difícil, muy, muy difícil. Me acuerdo que no había dormido nada, ni dormí nada en esa ocasión. No dormí nada. Y recuerdo que fue muy difícil porque eh, querías moverte, querías eh, como que Platicar. querías hacer que tu cuerpo reaccionara, pero pues no reaccionaba. Tus piernas no reaccionaban, básicamente pues eran tus piernas las que no reaccionaban. Entonces fue muy difícil y para mí que me agarró esa situación de esa noche, que me agarró cansado, me agarró ya sin fuerzas, me agarró, pues sí, muy, muy cansado. Fue muy difícil esa noche. Tanto que me acuerdo que en el día yo le hablé a mi mamá y mi mamá estaba en Saltillo todavía, acá en la ciudad. Y le dije, mamá, por favor, porque me acuerdo que estaba tu mamá allá y me acuerdo que no contestaba y no contestaba. Y me desesperé mucho, me desesperé porque necesitaba ayuda y dije, no me contesta nadie. Y me acuerdo que le marqué a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Obviamente, pues por más confianza con mi mamá, yo le dije, eh, te necesito acá, mamá, porque no puedo solo, por favor, ven. Mi mamá en ese momento agarró el camión y
se fue para Monterrey. Y para esto, mi suegra ya había contestado y le dije, espéreme tantito, quédese con Idia, necesito descansar a como dé lugar porque estoy muy cansado. Gracias a Dios ella ya está un poco mejor. Seguía la recuperación, pero había pasado lo grave de todo eso. Entonces, se quedó ahí y me acuerdo que ahí enfrente del hospital había unos cuartos que rentábamos algunas noches, no todas las noches, porque salía muy caro, pero algunas noches rentábamos para poder descansar, poder bañarnos, poder, sí, descansar bien. Y habíamos rentado un cuarto, entonces cuando yo le dejo a tu mamá ahí el lugar ahí en el hospital contigo, me voy y no miento, no habíamos rentado un cuarto porque me voy a dormir a A la la camioneta. camioneta. Y me acuerdo que lo único que fue, hablé y le dije a mi mamá, ama, me voy a dormir un rato, márcame cuando llegues para mandarte un carro, te vengas. Y mi mamá me dijo, no hombre, descansa, yo me voy. Y, y así resultó, entonces mi mamá se quedó en la tarde hasta en la noche y me dijo, hijo, ¿sabes qué? Ya Pues se ella fue. sufre de algunas enfermedades también, dijo, no voy a aguantar toda la noche. Y Dios bendiga a una buena amiga, Pero que siempre estuvo ahí para nosotros, no menospreciando a nadie, pero nos dio hospedaje en algunos días, estuvo siempre ahí al pie del cañón. Este, Le hablé y esta amiga es Ferol, y le hablé y le dije, Ferol, ¿sabes qué? No, discúlpame por molestarte, necesito este favor. Y le dije, quédate por favor esta noche, quédate con ella, porque mi mamá y yo pues, necesitamos descansar, queremos descansar y solamente esta noche te vamos a molestar. Y muy linda gente, ella aceptó, se quedó esa noche contigo, te ayudó como nadie nunca te había ayudado, ni aún sí, yo, porque pues ella es enfermera, ella sabe cómo moverlos y todo. Entonces yo no la pude hacer caminar, y ella sí me pero pudo. ella no sé cómo le haría que Me pudo cargó. hacerla caminar, y cosas que ahí pasaron. Pasaron. Entonces, Dios bendiga a Fer, al Jonathan, Dios los bendiga. Y me acuerdo que esa noche mi mamá se fue un ratito todavía no llegaba, perdón, al cuartito, porque yo ya había rentado un cuartito y me quedé solo en el cuartito un espacio de una hora, 2 horas. Y me agarré a llorar como no tienen idea, me agarré a llorar mucho, mucho porque vi de nuevo una escena que me pareció muy difícil, verla a ella postrada en cama, batallando, Y diciendo incoherencias. diciendo, sí, diciendo incoherencias. Yo dije, no voy a poder con esto. Si esto viene por, por el resto de mi vida, yo no voy a poder. Me acuerdo que me hinqué, le oré a Dios, lloré y le dije, Señor, yo no puedo, dame fuerzas, vuelve a hacer un milagro, Señor, para que ella esté bien, quede bien, haz la obra completa en ella, Señor. Y lloré mucho, mucho, hasta que llegó mi mamá y sinceramente no quise que mi mamá me viera débil, y antes de que ella llegara acabé mi oración y me levanté fortalecido y me dormí y ya hasta el día siguiente voy con Ferol y me dice, ¿sabes qué? Nidia estuvo muy bien toda la noche, Sí, durmió. durmió muy bien, eh, pasó esto, pasó lo otro y así, y así. Todo estuvo muy bien. Le dije, ¿y cómo la ves acerca de sus incoherencias? Y dijo, era por la anestesia, dijo, pero creo que ya se le pasó el efecto, está hablando lúcidamente, está hablando muy bien. Y yo dije, gracias Señor, me escuchaste Señor. Tú lo que haces, lo haces completo. Amén. Y no pasaron muchos días, este,
Y me acuerdo que ella me decía, es que ya me van a dar de alta. Y yo no lo creía, porque dije, todavía está muy... O sea, porque no podía Sí, caminar, o sea, a y yo menos que me decía, tuvieran que ayudar, ¿cómo te van a dar ni de alta si sostener. no estás caminando, no estás haciendo esto? Pero pues tuvo fe y sí, rápido salió. Eh, pero así como les decía, por otro lado, también por otro lado, eh, como luego decimos, el detrás de cámaras de la historia, en todo ese tiempo que estuvimos en Monterrey, hubo momentos en los que yo tenía que atender eh, a todos aquellos hermanos, amigos, familia que nos estuvieron apoyando, donando sangre, donando plaquetas. Y mis padres, mi hermano, mis hermanos, eh, estuvieron apoyándome con eso también. Eh, recibimos un apoyo incondicional muy Amén. bonito, muy bonito. Que bueno, me dan ganas de llorar, pero recibimos un apoyo muy bonito. Y me acuerdo que una vez fui al banco de sangre y tenía que me dieran unas listas para ver cuánto requerían de sangre más, cuánto más requerían de sangre, cuánto más requerían De de plaqueta. plaquetas. Entonces voy y me acuerdo que la muchacha de ahí me atendió muy mal y fui con otra persona que no me acuerdo quién era. Me dice, no, nada más pregúntele por la jefa del departamento. Entonces voy y le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito hablar con tu jefe de departamento. Voy y hablo con la jefa de departamento. La química, no recuerdo su nombre. Y me pasa ahí adentro y estaban todos ahí conectados, ahí más personas que estaban donando sangre. Y le dice a la persona de ahí, sácame una relación de todo lo que se ha venido a donar de la paciente del Señor y donde venga todo. Y entonces sacan como 2 o 3 hojas y ahí fue donde me quedé impactado de cómo es que Dios se movió en medio de toda esta situación, porque cuando sacan las hojas, ella me dice, mira, tu esposa necesitó más de algo así, no recuerdo el número exacto, pero sí fueron más de 45 unidades de sangre. Así, más de 45 unidades de sangre. Y me dice, y más de 18 aféresis, que son las plaquetas. Me dice, necesito más que eso. Pero nosotros como hospital siempre donamos una parte. Ustedes nos tienen que apoyar a recuperar un poco más de la mitad de sangre. Y nos faltaban pocas, de sangre pocas. Y de las 18 unidades de plaquetas que teníamos, debíamos unas cuantas también. Y aquella persona, aquella química, aquella jefa del departamento de ahí del banco de sangre me dice, Señor, quiero que ponga mucha atención. Y así me lo dijo, me dijo, Dios ayudó a su esposa. Todos en este hospital supimos lo que pasó, todos en este hospital conocemos a su esposa. Solamente quiero que se imagine algo, por qué es que Dios la ayudó. Un día antes de que entrara ella, de que entraras tú, me dice, teníamos una cirugía programada a corazón abierto. Y por una u otra cosa, no se llevó a cabo. Al parecer el cirujano estaba de vacaciones o algo así. Y si por una u otra cosa no se llevó a cabo y pudo entrar su esposa. Y yo dije, wow. Dijo, pero si hubiera esa cirugía, no hubiéramos completado de plaquetas, no hubiéramos completado de sangre. Y me dice aún, ahora escuche bien, Señor,
un, una operación de corazón abierto, nosotros nos llevamos, cuando la situación se pone muy fea, dice, nos llevamos 5 unidades de plaquetas, y es todo. Su esposa necesitó todavía mucho más de ello. Dijo, y de gracias a Dios de que aquí hay unidades de plaquetas y hay unidades de sangre disponibles para su esposa. Si hubiera programado esa cirugía de corazón abierto, no se hubiera completado. Y me quedé impactado porque dije, cómo Dios acomodó todo muy bien, muy bien. Y desde el principio, desde aquel miércoles que entraste al hospital aquí en Saltillo, Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y Dios sabía cómo se iba a mover. Y Dios todo lo que lo hace perfecto. Entonces me quedé impactado porque dije, ¿cómo es Dios que se mueve? Que acomoda todo, pone todo en su lugar y se va moviendo todo conforme a su voluntad. Amén. Y me acuerdo que aún nos dijo, mire, estas unidades de sangre están perdonadas, complétenos las de plaquetas, y todavía me acuerdo que quedamos a deber porque pues ya no conocimos a nadie que pudiera donar plaquetas. Aún ellos me dijeron, si no se apure, todo está bien, y solamente le digo que sigan donando sangre. Entonces, eso para mí fue como que me abrieron un poquito los ojos y de decir, esta es la magnitud de cómo se mueve Dios, esta es la magnitud de cómo se mueve el Señor Jesucristo, porque conseguir muchos donadores, pues está muy difícil, muy difícil. Pusimos mensajes por todos lados, pusimos mensajes en WhatsApp, en Facebook, en todos lados, para conseguir quien donara plaquetas, quien donara sangre. Y bueno, a lo mejor no les completamos lo que nos pedían, pero sí fue muy leve lo que quedamos a deber. Entonces, doy gracias a Dios por todo esto. No fue nada fácil, nada fácil. Aún el proceso de recuperación, pues también no fue nada fácil. Me acuerdo que pues todavía cuando te dieron de alta, fuimos a la casa de Ferol, y ahí nos asustamos otra vez, porque empezó a sangrar la herida y nos asustamos de nuevo. Y entonces el proceso de recuperación fue difícil porque no era un proceso de recuperación de un embarazo como los otros dos que habías tenido. Era mucho más diferente. Había medicamentos que tenías que tomar, dolores más inmensos, más grandes de los que antes te provocaban los otros 2 embarazos. Y gracias a Dios que Dios nos ayudó. Amén. Y hasta la fecha nos sigue ayudando. Amén, amén. Me acuerdo todavía el día que me dieron de alta. Que te dieron de alta. Me dieron de alta, me acuerdo que fue el cirujano que me operó, y entró, y pues yo no lo conocía, ¿verdad? Y me habló con autoridad y me dijo, Nidia, eres un milagro de Dios. Dijo, tienes mucho que agradecer, mucho que testificar, y eres un milagro de Dios, porque te nos estabas yendo y Dios hizo algo en ti, y no te puedes callar lo que Dios hizo en ti. Y recuerdo que ese doctor me dio de alta, me dijo, ya por mi parte tú estás dada de alta, y ya se iba y regresó y me dice, ¿puedo hacer una oración por ti? Y yo le dije, sí.
y él empezó a orar por mí y me dijo, échale ganas, testifica, no te calles lo que Dios ha hecho en ti, y si tú te quedaste es por algo, porque Dios quiere algo de ti. Y allá arriba no te quisieron, y allá abajo tampoco te quisieron, entonces échale ganas. Y esa fue la última vez que yo vi a ese doctor, y hasta el día de hoy recuerdo las caras de los doctores, de las personas que yo vi, porque cada doctor, cada enfermera, todos iban y me saludaban y me decían, es que eres un milagro, porque tú no deberías de estar viva. Me decían, eres un milagro, dijo, porque no hay persona que sobreviva a lo que tú sobreviviste. Y eso es algo que impactó pues mi vida, y también es como una responsabilidad que cayó sobre mí de lo que Dios ha hecho en mí. Hoy mi cuerpo, una vez te lo dije, mi cuerpo tiene las cicatrices de lo que viví, y creo que Dios me dejó esas cicatrices para que nunca olvide lo que Él hizo en mí, y que todo lo que he vivido tiene un propósito. Cada que yo me veo mis cicatrices, porque no solamente tengo las de aquí, tengo la de las llagas, tengo la del dren. Entonces, cada que yo veo mis cicatrices, recuerdo lo que Dios hizo en mí, y de que no tengo manera de yo pagarle a Él lo que Él ha hecho en mí, y de que a lo mejor no lo merezco, pero sé que Dios va a hacer algo en mí, en mi familia, en Junior, porque tampoco el tener a Junior fue fácil, pues nunca habíamos tenido un hijo prematuro, es totalmente diferente a lo que vivimos con Diane y con Lea. O sea, ha sido de mucha paciencia, y estoy agradecida pues con Dios, ¿verdad?, de que me haya dejado aquí. Y ese día que salí del hospital, salí en silla de ruedas, y me acuerdo que ya no me habían puesto medicamento para el dolor, y tú le estabas hablando a todo el mundo que ya me habían dado de alta, y yo estaba en la silla, o sea, con mucho dolor, y yo le decía a tu mamá, ay, es que ya, que vaya por mis pastillas, porque ya no aguanto el dolor. Y me decía tu mamá, es que déjalo porque él está muy contento, y yo no, o sea, yo todavía ahí, o sea, no entendía y sentía como una desesperación, y yo decía, pues, ¿por qué les habla? Pues que les hable más tarde. Y me decía, es que él está contento porque tú ya saliste. Y yo decía, pero yo siento mucho dolor. Y total que tú nunca dejaste de marcarle a la gente, y ella fue por la medicina y ya me la pude tomar. Y me acuerdo que todavía tenías que ver a Junior ese día, y nos quedamos ahí afuera, y aparte porque necesitaba otra silla de ruedas, ¿verdad?, que el hermano Irving, porque era el evento de legado. Me acuerdo ese día, ese sábado que yo salí, no, sí, viernes. Ese viernes que yo salí era el evento de legado, y venían las hermanas de Saltillo para Monterrey a la conferencia esa. Ese día yo salí y necesitaba una silla de ruedas, y él llevaba las damas y me la pasó a dejar, me acuerdo. Y cómo todo se acomodó, porque te dan de alta, y fue, yo creo que el viernes en la tarde, y pasó el sábado. Sí, tú estuviste en la casa de Ferol, reposando y todo, y pues prácticamente un día y medio estuvimos ahí en casa de Fer. Y cuando el domingo en la mañana, fue que el susto, el sangrado, el sangrado, fuimos, te atendieron y todo muy bien, y cómo todo se acomodó, porque vamos ahí y me hablan, y que van a dar de alta a Junior. Entonces, pues mi felicidad ya se completó, porque
aunque yo estaba ya feliz por ella, todavía tenía una preocupación que era mi hijo y Que decir, todavía no. todavía estaba en terapia intensiva pues de niños, de bebés, porque pues Neonatos. él no podía Alimentarse. no podía alimentarse por la mamila, entonces tenía su sondita. Y me acuerdo también una vez que yo dije, esto es de oración, porque ya lo viví con ella. Y me acuerdo que le dije al pastor, voy a entrar con Junior, voy a ponerlo en llamada, no en altavoz, pero sí en llamada, para orar por el niño. Me acuerdo que también publiqué que a tales horas iba a entrar y que me iban en oración para que él pudiera alimentarse como todo bebé, pues normal, con su teta, con su mamila. Y me acuerdo que oramos y estuvimos orando. Y todo el sábado que pues tú estuviste Sí, llegaron Lea, tú Diane. estuviste ahí en Confer, todo ese sábado, me acuerdo que el sábado no vi a Junior, no, sí lo vi, perdón, Sí, sí lo vi, porque llegaron entonces ellas. sí lo vi y me dijeron, ya tomó un poco de leche por mamila y dije, bueno, ya es un paso, gloria a Dios, y lo vi una hora, me dejan verlo una hora al día y nos vamos y pues ya todo el sábado era para atenderlo a ella y el domingo me dijeron, ¿saben qué? Usted se fue y porque cada que iba a ver al bebé era orar por él, verlo, sí, y estar ahí con él, pero sobre todo orar para que él estuviera bien, estuviera sano y se alimentara bien. Y y el domingo que me hablan me dicen, ¿saben qué? Si usted se fue ayer y todo el sábado se alimentó muy bien, se alimentó muy bien. Hoy en la mañana también se le estaba alimentando muy bien, se acabó su leche en el debido tiempo que es. Todo está bien, lo vamos a dar de alta. Pues, hasta me acuerdo que les dije, espérenme porque estoy aquí con ella En atendiéndola y así, y urgencias. así. Entonces, gracias a Dios que rápido salimos de ahí porque yo dije, ay, otra vez vamos a pasar por lo Sí, mismo. entré y rápido otra vez, yo también dije, otra vez, ¿ahora qué va a pasar? Porque me pusieron el oxígeno y ya hasta me querían poner otra vez sonda y y vi al enfermero que se parece al hermano Alonso y le dije al doctor que estaba de guardia, es que él me conoce, él sabe quién soy. Y él dijo, sí, dijo, ella llegó y empezó a decir y le hablaron al ginecólogo que vino a revisar, me revisó y se asustó porque dijo, ah, caray, pues sí era mucha sangre. Me mandaron a hacer un eco y todo estaba bien y me volvieron a sacar sangre y ya hasta había subido un poquito ya más mis plaquetas que había salido, no me acuerdo con tanto y que ya tenía tanto que, o sea, que estaba bien. Y me acuerdo que me dijeron, no, ya, ahorita ya nada más ahorita te damos de alta y ya te dije, no, sí me van a dar de alta, pero ya había dicho yo, ay, otra vez, o sea, sentía como que nunca iba a poder ver yo a mi bebé porque pues yo estaba contigo cuando te dijeron que lo iban a dar de Y alta. justamente ese día fue que pues Yo ella entré, conoció al bebé. sí, yo entré y él salió y yo decía, bueno, entonces nunca voy a poder estar con mi bebé porque pues yo otra vez ya iba a entrar al hospital y él ya iba para afuera, o sea, y hasta ese día en la tarde que lo pude ver. Sí, y pues ese día dijimos, es ahora o Ahora o nunca, nunca y vámonos vámonos para para Saltillo. Saltillo, vámonos para Saltillo. Y me acuerdo que nomás fuimos y recogimos a la casa de Fer las cosas El bebé. y al bebé y todo y vámonos. Y gracias a Dios por la bienvenida que Que nos nos dieron los hermanos. recibieron, la verdad Y no lo esperaba. pues yo creo que resta que decir que pues estamos muy agradecidos. Amén. Como les dije, pues iba a ser un podcast, fue un podcast muy diferente porque pues yo cuento, no que sea mi versión, pero sí mi testimonio
pues de mi lado, cómo lo viví, sí. Y yo el tú mío. cómo lo viviste. Pudiéramos contarle pues mucho más cosas, pero a lo mejor puede haber una parte 2, no sé. Así como con la hermana Gaby que dijo, faltan muchas cosas, Sí, pues muchas también faltan cosas. muchas cosas, muchas vivencias, pero pues básicamente esto fue lo que vivimos. Vivimos. eh, un, un lapso de unas 3 semanas que fueron 3 semanas que parecían un año de estar sufriendo, sí, eh, muy triste, Muy todo. Y todos muy los días agobiante, llovía. sí, todos los días llovía, muy agobiante, muy feo, pero como decía ahorita la hermana Nidia, Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Amén. Dios siempre tiene un propósito para las vidas de cada uno de ustedes. Y créanme que en el momento más triste, más abrumado de su vida, en el momento más negro o más gris de su vida, cuando todo parezca llover, cuando todo parezca estar mal, créanme que el propósito de Dios sigue ahí trabajando. Amén. Sigue trabajando y sigue trabajando. Y el propósito de Dios se va a cumplir contigo que tú estás viendo este video, en tu problema, en tu crisis, en tu situación, se va a cumplir el propósito de Dios. Entonces, les agradezco que hayan llegado hasta aquí, que hayan llegado con nosotros hasta aquí, hasta este momento de este video, de este podcast. Y les agradezco. No me quiero despedir sin antes decirles gracias, muchas gracias a todas esas personas que estuvieron en esos momentos difíciles. Me gustaría mencionarlos a cada uno de los que estuvieron, pero yo creo que se me olvidarían y no mencionaría a alguno de ellos. Entonces, pero ustedes saben quiénes son. Gracias Amén. a cada uno de ustedes, gracias a la Iglesia Tabernáculo de Vida. Sinceramente a ellos sí los puedo mencionar porque pues es mi iglesia. Gracias a la Iglesia Tabernáculo de Vida, gracias a la iglesia en Huachichil, gracias a cada uno de los hermanos En Monterrey. en Monterrey, Y en más en partes de parte de la México, aún en República, Estados Estados Unidos. Unidos. Muchas gracias por todo. Seguimos sin tener cómo pagarles, pero oramos por ustedes, oramos para que Dios los siga bendiciendo, oramos para que Dios sea siempre con ustedes. Gracias a todos los amigos que estuvieron apoyándome, gracias a todos los amigos que estuvieron dándome ánimos, orando por mi esposa. Y gracias en especial pues también al pastor Francisco Estrada, nuestro pastor, que siempre estuvo al pie del cañón, siempre, y todos esos días siempre estaba en la iglesia orando, y gracias por todo eso, gracias. Y quiero dejarlos con algunas palabras que tengas para todos ellos para poder despedirnos. Pues no habíamos tenido oportunidad de contar esta experiencia de lo que Dios había hecho. Muchos hermanos, ¿verdad? Han pedido de que vayamos y testifiquemos, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho, y estamos pues disponibles, ¿verdad? Para lo que Dios quiera hacer con nosotros. Gracias a todos los hermanos que apoyaron con una oración, económicamente. La verdad es que fuimos hemos sido muy bendecidos en todos los aspectos de que nos pasó esto para acá. Hemos recibido mucha bendición. Gracias por el apoyo que le dieron a mi esposo en su momento, a la familia, mi mamá, mis suegros, mi cuñado, mi cuñada, que ella pues dejó a sus hijos y a su esposo allá en Allende, y ella se vino y cuidó a mis hijas. Siempre le dije, y hasta la fecha, y hasta me dice, no me digas eso, le he dicho, el día que falte yo te dejo a mis hijos, que me los cuides, y yo creo que cuando vea este video ella se va a acordar y va a decir que sí, ¿verdad? Que siempre le he dicho eso de que cuide a mis hijos.
Y gracias a todos, al pastor también Rocha. No puedo mencionar a todos porque realmente fue muchísimas personas las que oraron por mí, aún sin conocernos, sin saber que existíamos, llegamos a muchos corazones, a muchas oraciones y gracias por eso, porque hoy estoy aquí y realmente no tenemos con qué pagarles todo lo que hicieron por nosotros y aún hasta el día de hoy. Y estoy muy agradecida con Dios y por la vida de cada uno de ustedes y créanme que estamos comprometidos, ¿verdad? Pues de alguna u otra forma a ver la manera en que podamos apoyar a los hermanos que nos apoyaron a nosotros, a la iglesia, al pastor, a la hermana Carla, a todos. Muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros hasta el día de hoy. Amén. Y pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y vuelvo a decirlo, si tú tienes un problema, si tú tienes una situación, y en especial si tú tienes una enfermedad, déjame decirte que Dios es el médico de médicos. La medicina podrá decir una cosa, la medicina podrá decir que no se puede, que no hay más que hacer. Sin embargo, Dios siempre Dios va a tener la última palabra Amén. En tu vida. Amén. Y créeme que Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue liberando y Dios Amén. sigue bendiciendo a su pueblo. Entonces, no queda más que decir, más que gracias a ti por asistir a este podcast de vida. Amén. Y Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. Los amamos en el amor del Señor y nos vemos hasta el siguiente podcast. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Bienvenida.